car and realized that she was still breathing. He said he got back in the car and ran her over until she looked like spaghetti. Este hombre que veis aquí es Wade Wilson, un criminal que se ha hecho viral por razones bastante turbias y al que le han hecho un club de fans. Se está haciendo famoso por las razones equivocadas, y es que a pesar de ser un psicópata, muchas mujeres están deseando que quede en libertad. Bienvenidos amantes del misterio, espero que os encontréis muy bien y que estéis preparados para el caso del que vamos a hablar hoy. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre Wade Wilson, apodado el Joker por su estética tan evidente y sus tatuajes en la cara. Muchas personas creen que solamente por ser guapo debería librarse de la cárcel e incluso de la pena capital a la que podría ser condenado por sus crímenes. Y es que los actos de este hombre no os van a dejar indiferentes. Antes de empezar, solamente deciros que si os gusta el contenido os agradecería muchísimo que os suscribierais y me sería de gran ayuda si apoyáis el contenido dejándome un like. Y ahora sí, empezamos. Wade Wilson nació el 20 de mayo de 1994. Sus padres eran muy jóvenes. Cuando él nació, su padre tenía apenas 14 años y su madre sobre unos 13. Evidentemente no podían hacerse cargo de él. Además, la madre de Wade parece ser que tenía algún tipo de problema de salud mental. Así que decidieron dar a Wade en adopción a Steve y Candy Wilson, un matrimonio que habían conocido en la iglesia y que eran muy amigos de los abuelos maternos del niño. Este matrimonio tenía ya 2 hijas y Wade creció en una familia muy unida y cariñosa. Pero a pesar de esto, él siempre se sintió menos que sus hermanas. Creció en Tallahassee, Florida, y allí fue donde cursó la primaria y secundaria. Pero en la adolescencia empezó a meterse en asuntos bastante turbios, donde vendía productos ilegales y además también los consumía. Y con el tiempo empezó a tener evidentes cambios de humor y además empezó a decirles a sus padres que veía a alguien dentro de casa que quería hacerle daño y que los aliens venían a por él. A pesar de estos episodios, Wade se negaba a tener tratamiento, pero con 15 años fue ingresado en contra de su voluntad en un centro psiquiátrico en el que solamente permaneció un día, pero fue diagnosticado con bipolaridad y esquizofrenia. Cuando cumplió los 18 años, en el 2012, Wade decidió buscar a su padre biológico, con el que no había tenido ningún tipo de contacto desde que lo habían dado en adopción. Según estuve viendo, en Estados Unidos al dar un bebé en adopción no puedes contactar con él de ninguna de las maneras, pero una vez que cumples la mayoría de edad, si quieres puedes establecer contacto. No sé si esto es correcto o no, si alguien lo sabe os lo agradecería que me dejarais en los comentarios porque no tengo ni idea. Pues al cumplir los 18, como os decía, se puso en contacto con el padre, que era Steven Testaseca. Desarrollaron una relación bastante cercana, pero Steven se dio cuenta de que siempre que Wade lo llamaba era para que le ayudase de alguna manera, casi siempre de forma económica. Aún así, evidentemente, era su hijo y él lo ayudaba en lo que podía. Este hombre va a ser una pieza fundamental en este caso. Entre los 18 y los 20 años tuvo 3 accidentes de tráfico donde recibió un fuerte golpe en la cabeza. Además, en su escuela él entrenaba deportes de contacto y también recibió algún golpe bastante fuerte. Os cuento esto porque se sabe que algunas personas, tras recibir fuertes golpes, su cerebro puede cambiar y se vuelven extremadamente agresivos. Aunque en el caso de esta persona pues pudo haber hecho algo, pero este chico pues bien ya no estaba porque ya desde la adolescencia estaba presentando trastornos. Después de esto decidió acudir a rehabilitación para intentar dejar pues todas las sustancias que consumían, que eran bastantes y en gran cantidad, y que estaban ayudándolo a que empeorase su salud mental, y en 2019 empezó a salir con Kate. Ella dijo que al principio estaba todo bien, pero que pronto recayó y ahí fue cuando empezó a tener cambios de humor muy drásticos y que además le robaba cosas para venderlas y conseguir dinero. En una ocasión Kate denunció los hechos y este fue detenido. Cabe resaltar que Wade fue detenido en más de 20 ocasiones por diferentes motivos, entre estafas, robos, venta de productos ilegales y agresiones.
Cuando quedó en libertad quería vengarse de ella, así que la secuestró, la ató de manos y pies, le tapó los ojos, la metió en el coche. Como Kate no entraba, le cerró la puerta en el pie, tan fuerte que le causó una pequeña fractura, y la empezó a golpear de forma muy fuerte. Después se puso a conducir y en un momento que Wade bajó del coche, Kate consiguió soltarse, se puso al volante y se dirigió al hospital. Allí le recogieron fotos, evidencias, puso una denuncia en comisaría, pero tristemente le dijeron que no había suficientes pruebas a pesar de todas las fotos y evidencias, incluso de ADN, porque también la agredió íntimamente, pues a pesar de todo esto no había suficientes evidencias para llevar adelante el caso. Lo que le dijeron básicamente es que se lo estaba inventando y que no había testigos de que esto fuera cierto. Evidentemente, pues lo dejaron. De hecho, Kate dice que cuando empezó a salir con otro chico, incluso recibió amenazas por parte de Wade. Y él, después de un tiempo, pues empezó a salir con otra chica llamada Melissa Montañés, a la que había conocido a través de amigos en común. En este momento, Kelly decidió llamarla para advertirle sobre cómo era en realidad su novio, pero Melissa no le creyó ni una sola palabra, ya que Wade pues parecía ser un chico muy atento, muy amistoso y además era muy buen manipulador. Aunque después de 2 meses se fue dando cuenta de que Kelly no estaba mintiendo, sino que estaba realmente tratando de ayudarla, ya que en ese momento Wade fue arrestado y pasó un par de meses en prisión. Pero al salir decidieron retomar la relación. Pasamos al día de los hechos, el 6 de octubre de 2019. Ese día decidieron ir a un pub a tomar algo, así que fueron al Buddha Life en Fort Myers, un local de música en directo y con muy buen ambiente. Melissa y Wade van al bar y allí él conoce a Jason, un hombre que le iba a suministrar cosas ilegales, y él quiere ir a casa de este hombre a cogerlas y hacer una pequeña fiesta, pero Melissa se niega en rotundo. Así que Wade le dice a Melissa que le dé las llaves de su coche para ir a buscar una cosa, pero este lo que hace es dejarla tirada y llevarse su coche. Cuando Melissa se da cuenta, se enfada muchísimo y tras un tiempo de espera llama a una amiga para que la recoja y pasa la noche en su casa porque está absolutamente destrozada. Y él, por su parte, se marcha, hace tiempo para que Melissa se vaya y vuelve al local a recoger al hombre que había conocido, a Jason, y se pone a conocer pues a otras mujeres. Es así como da con Stephanie Saylors, de 42 años, a la que le dice que le gusta mucho su amiga. Esta era Christine Melton, que tenía 35 años en el momento de los hechos. Una mujer de Illinois que vivía en Cape Calpe y trabajaba como camarera junto a la amiga con la que había ido esa noche al Buddha Life. Esa noche ambas habían decidido acudir al Buda a escuchar algo de música, pero lamentablemente esa decisión cambiaría totalmente sus vidas. Tras tomar unas copas en el bar y conocerse un poco, este las invita a casa del hombre al que Wade le iba a comprar las cosas ilegales, y ellas aceptan. En ese momento la apariencia de Wade, de 25 años, no era tan llamativa como ahora, estaba tatuado, pero todo el mundo coincide en que parecía muy amigable, que era muy atractivo, no tenía tatuada la cara y además era muy persuasivo. Al llegar a casa de Jason estuvieron haciendo una pequeña fiesta y se llevó a las chicas a casa de Christine. Parecía que todo estaba bien y además Stephanie veía pues que había química entre Christine y Wade, así que decidió dejarlos solos. Entre las 2 y las 4 de la madrugada del 7 de octubre, tras tener relaciones y quedarse dormida, Wade empezó a golpear a Christine de una manera muy brusca y cuando se cansó, le apretó el cuello hasta privarla de oxígeno. Después de esto se echó a dormir y cuando se despertó, la intentó meter en el maletero, pero el rigor mortis estaba demasiado avanzado, por lo que era prácticamente imposible moverla, así que decidió arrastrarla hasta el baño y le echó unas sábanas encima. Sobre las 7 de la mañana coge el teléfono de Stephanie y empieza a llamar a Melissa, su exnovia. Pero estaba trabajando y además no conocía el número, así que no consiguió hablar con ella. Decidió robarle el coche a Christine y en ese momento este ser, sobre las 8:30 de la mañana aproximadamente, se cruza con Diane Ruiz, de 43 años recién cumplidos y madre de 2 hijos, que en ese momento se dirigía a trabajar.
Para el coche, le pregunta por una dirección y Diane se acerca a él para darle las explicaciones. Al parecer, al llegar aquí hay dos versiones. La primera es que la metió en el coche a la fuerza y la segunda es que la convenció para subirse, pero la cuestión es que una vez dentro del coche, Wade la empezó a agredir y la intentó privar de aire en un par de ocasiones, agarrándola del cuello. Cuando la quiso abandonar, se dio cuenta de que solo estaba inconsciente y que seguía respirando, así que la tiró del coche y le pasó por encima unas 20 veces. Después de esto, la dejó tirada debajo de unos arbustos en un campo que había detrás de una tienda llamada Sam's Club. Siguió llamando a su ex hasta que a las 9 consiguió hablar con ella y cuando le cogió empezaron a discutir. Le dijo que quería verla y ella, aunque ya sabía cómo iba la cosa, lo que quería era recuperar su coche, así que queda con él, pero en el parking público de debajo de su trabajo. Él fue hasta Fort Myers al trabajo de Melissa y cuando llegó ella dice que no entendía nada porque ella lo que quería era recuperar su coche y cuando él llegó no venía en su vehículo, venía en otro. Así que evidentemente pues ella le empezó a reclamar y a preguntar por su coche, pero Wade lo que hizo fue empezarla a golpear, se la intentó llevar a la fuerza, pero Melissa luchó para que esto no pasase, así que él decidió bajarse del coche, empezó a forcejear con ella, a golpearla. Todo esto con una multitud de gente que los estaba rodeando. Lo agarró por el cuello y le dio un golpe muy fuerte y de la impresión en ese momento pues la soltó y Melissa aprovechó para escaparse. En todo esto, algunas personas ya habían llamado evidentemente al 911, pero Wade escapó del lugar. Lo que sí es que le dan la descripción del hombre y el vehículo que conduce. Un Nissan Versa de color negro. Además, Melissa les dice lo del número desde el que la había estado llamando, el cual ella no conocía. Así que la policía se pone manos a la obra para saber de quién es ese número de teléfono y cuando lo localizan dan con que es de Christine Melton. Y la policía se dirige a casa de la mujer. Pero cuando llegan se encuentran con que otra patrulla ya estaba allí y la mujer se encontraba sin vida. Y es que su amiga había dado aviso tras no conseguir contactar con ella. Vieron que además del teléfono, el coche que conducía Wade era también de Christine. Dan aviso de búsqueda y localizan a Wade dentro del coche en un parking. Cuando el policía se acercó, él se negó a colaborar, no quería bajar del coche, bajó muy poquito la ventanilla, estaba sin camiseta, con un aspecto bastante desmejorado y cuando la gente le dice que espera un momento y se gira para pedir refuerzos, él automáticamente se da la fuga. Mientras todo esto sucedía, a eso de las 4 de la tarde, por otra parte, la policía recibía una llamada por la desaparición de Diane Ruiz, la cual no se había presentado a trabajar y su bolso había sido encontrado tirado en la carretera. Algunos testigos señalaban el coche en el que iba Wade, así que se vuelve el principal sospechoso. Él, por su parte, se pone a dar vueltas con el coche, se dirige al local de un ex jefe de un amigo para que lo ayudase a escapar. Aparece sin camiseta, descalzo y tenía salpicaduras de sangre. Y este hombre lo conocía de cruzarse 2 veces con él, así que cuando lo ve pues se asusta bastante, le pide dinero, le dice que acabó con 2 mujeres y que necesita el dinero para coger un billete y escapar. El hombre intenta mantener la calma, le dice que lo va a ayudar y consigue apartarse y en ese momento llama al 911 para dar aviso. En ese momento Wade se vuelve a escapar y llama a su padre biológico. Cuando coge el teléfono le dice que había 2 personas que se habían ido y que no volverían. Pero Steve cree que está bajo la influencia de alguna sustancia y le dice que llame más tarde porque está trabajando y pensó pues que simplemente le estaba contando una historia, ya que además pues parecía muy emocionado. En ese momento huyó de Florida en el auto robado, condujo hasta Ohio y allí irrumpió en casa de Fanny y Ken Amlin, una pareja de jubilados, que por suerte no estaban en casa en ese momento. Se puso a beber y sobre las 10 de la noche vuelve a llamar a su padre y le dice literalmente que atropelló a una mujer hasta que pareció un espagueti. El padre, que al principio creyó que su hijo pues simplemente le estaba contando una historia, se dio cuenta de que su hijo estaba diciendo la verdad y que efectivamente había acabado con 2 mujeres. Le dice que lo va a ayudar, que le va a enviar un Uber, pero que necesita la dirección de dónde está.
Cuando Wade se la da, el padre llama a la policía para contarle lo sucedido y dar la ubicación. Wade fue arrestado el 8 de octubre dentro de la casa con varias bebidas alcohólicas y fue detenido sin derecho a fianza. Unos días después, el 10 de octubre, encuentran el cuerpo de Diane detrás del Sam's Club. Estaba en muy mal estado, ya que había estado a la intemperie y además de lo que este ser le había hecho, y de lo que la mujer se había intentado defender, tenía costillas rotas, golpes por todo el cuerpo. Un buitre había estado rondando el cuerpo. Wade, desde prisión, el 14 de octubre, llamó a Melissa, le confesó que les había quitado la vida y que lo hizo porque tenía ganas, pero después se declaró inocente. Dijo que no tenían pruebas y que no podían incriminarlo. Durante el juicio se vio que lo hizo por gusto, que no tiene ni el mínimo remordimiento. De hecho, durante el juicio, aparte de esbozar sonrisas, se estuvo riendo, estuvo haciendo gestos. Además, en unas cartas que ha escrito desde prisión casi no habla de ellas, dice que no hay nada que lo incrimine simplemente, pero a quien sí nombra es a Lauren Dumolo, quien ha estado desaparecida desde junio del 2020. Durante este tiempo que estuvo en prisión también se intentó escapar con otro preso. En 2023 fue acusado de intercambiar sustancias dentro de prisión y ha cambiado su aspecto de forma muy llamativa. Se tatuó la cara, la cabeza, se hizo 2 esvásticas que son símbolos de supremacía, y a principios de junio de este año 10 de los 12 miembros del jurado en el Tribunal del Condado votaron a favor de enviarlo al corredor de la muerte. Durante la lectura del veredicto, el comportamiento fue de presumido, de sobrado, de sonriente, y esto hizo que se volviera viral en TikTok. Hay mujeres que han hecho club de fans que están recogiendo firmas para que sea liberado o que no sea condenado a muerte, o bien que sea liberado simplemente por el hecho de que es guapo. O sea, no les importa en absoluto las 2 vidas que se ha llevado por delante, las 2 vidas no, más, porque tienen familia, amigos que han quedado sumamente destrozados y no se dan cuenta que probablemente si estuviera con alguna de ellas, pues acabaría igual que por desgracia acabaron estas 2 chicas. La defensa intentó argumentar durante el juicio que Wade tiene una mente enferma y que además es adicto, y esto lo hace empeorar. Wade fue declarado culpable de acabar brutalmente con Diane y con Christine, y aunque sería sentenciado formalmente el 23 de julio, se ha pospuesto hasta finales de agosto. Y si no recibe la pena de muerte, recibirá una condena a prisión perpetua sin libertad condicional. Por otra parte, si es condenado a muerte, podrá elegir entre inyección letal o silla eléctrica. Y es que al parecer se están recibiendo apelaciones enfocándose en los problemas mentales de este hombre para que no lo sentencien a la pena capital, y por lo visto sí que han conseguido pues atrasarlo un poco. Estaré pendiente de en cuanto salga la condena, haré una actualización y finalmente pues si es condenado a prisión o a pena capital. Y hasta aquí el caso de hoy. Me encantaría que me dejarais en comentarios qué es lo que pensáis de esas personas que están pidiendo la libertad y que están haciendo campañas para que este hombre quede en libertad. Nada más que añadir, simplemente deciros que si os gusta el contenido, pues os agradecería muchísimo que os suscribierais, que activéis la campanita y que por favor me ayudéis compartiendo el vídeo para llegar a más gente. Y nada más que añadir, nos vemos en el siguiente vídeo.